Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a entrar en un tema que a veces puede parecer complejo, pero que es fundamental para todos, ¿eh? Ajá, La visión de la Iglesia Católica sobre la sexualidad humana, el amor y el matrimonio. exacto. Para esta inmersión nos basaremos en extractos del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente las secciones que hablan del sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Así es. Entonces, ¿de qué manera estos textos, a veces milenarios, nos hablan a nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras relaciones, a nuestro día a día? Buena pregunta. A veces pensamos que el catecismo es un libro antiguo lleno de reglas y prohibiciones, Ujú. pero si lo leemos con atención, descubrimos una visión profunda sobre el ser humano, sobre el amor y la felicidad. Me gusta esa perspectiva. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el origen y el propósito de la sexualidad? El catecismo nos recuerda que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza Ajá. y los bendijo con la capacidad de amar y procrear. O sea, desde el Génesis, la sexualidad está presente como algo bueno, Exacto. como un regalo de Y no Dios. se trata solo de la capacidad biológica de tener hijos. Ujú. La sexualidad abarca a toda la persona, cuerpo y alma, y está intrínsecamente ligada al amor y a la comunión con el otro. Es decir, la sexualidad no se reduce al acto físico, sino que tiene una dimensión mucho más profunda. Correcto. Y aquí es donde entra el concepto de castidad, que a menudo se malinterpreta. Claro, muchos piensan que la castidad es sinónimo de abstinencia sexual, pero el catecismo nos ofrece una visión mucho más amplia, ¿verdad? Sí, la castidad no es simplemente reprimir nuestros deseos sexuales. Ah. Se trata de integrar la sexualidad en nuestra persona, de vivirla de una manera que nos lleve a la unidad interior, Ujú. a la armonía con nosotros mismos y con los demás. Es decir, la castidad nos ayuda a ser dueños de nosotros mismos, a no dejarnos llevar por impulsos o deseos que pueden dañarnos a nosotros o a los demás. Precisamente. Y la castidad no es solo para los solteros. Ah, Es una virtud que se vive en todas las etapas de la vida. entonces también se aplica a las parejas casadas. Por supuesto, la castidad en el matrimonio se expresa a través de la fidelidad, el respeto mutuo y la apertura a la vida, es decir, vivir el amor conyugal de una manera responsable y auténtica. Esto me hace pensar en las tentaciones que todos enfrentamos, Ujú. incluso dentro del matrimonio. Claro, y el catecismo también habla de las ofensas contra la castidad. Un tema delicado, sin duda. Podríamos hablar un poco más sobre esto. Claro, el catecismo menciona algunas acciones que considera contrarias a la castidad, Ujú. como la masturbación, la fornicación, la pornografía y los actos homosexuales. Entiendo que esos son temas que pueden generar controversia, pero me gustaría comprender mejor el razonamiento de la Iglesia. Claro, Por ejemplo, ¿por qué la Iglesia se opone a la pornografía? la Iglesia considera que la pornografía deshumaniza a las personas, Ajá. las reduce a meros objetos de placer, y esto no solo afecta a quienes la consumen, sino también a quienes participan en su producción, Mm. muchas veces en condiciones de explotación y abuso. Es decir, la Iglesia no solo se centra en la moralidad individual, ¿Mm? sino que también tiene en cuenta el impacto social de nuestras acciones. Exacto, y esto nos lleva a otro tema fundamental, el matrimonio. El catecismo describe la intimidad marital como signo y garantía de la comunión espiritual. Es una descripción tan hermosa. Sí, la Iglesia Católica considera el matrimonio como un sacramento, Ajá. una unión sagrada entre un hombre y una mujer que refleja el amor de Dios por su pueblo. Y dentro del matrimonio se enfatizan dos aspectos fundamentales, el unitivo y el procreativo. Así es, el aspecto unitivo se refiere a la unión amorosa entre los esposos, mientras que el aspecto procreativo se refiere a la apertura a la vida y la posibilidad de tener hijos. La Iglesia considera que ambos aspectos son esenciales para un matrimonio pleno y moralmente sólido. Precisamente, y aunque esto pueda sonar idílico, sabemos que muchas parejas enfrentan desafíos en su matrimonio. Claro, como la infertilidad, por ejemplo, o las tentaciones de divorcio. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en estos casos? La Iglesia Católica apoya los métodos naturales de planificación familiar, pero se opone a la anticoncepción artificial. En cuanto al divorcio, la Iglesia cree en la indisolubilidad del matrimonio. Son temas complejos y sensibles que invitan a la reflexión personal. Sin duda, es importante que cada uno, desde sus propias creencias y valores, reflexione sobre estos temas tan importantes. Ahora bien, el catecismo también menciona las ofensas contra la dignidad del matrimonio. Sí, se refiere a acciones como el adulterio, el divorcio, la poligamia y la cohabitación.
¿Podrías explicarnos un poco más sobre la perspectiva de la Iglesia en cada uno de estos casos? Claro, en cuanto al adulterio, la Iglesia lo considera una grave falta a la fidelidad conyugal, Ajá. una ruptura de la promesa de amor y entrega que los esposos hicieron ante Dios. Y el divorcio, como ya mencionamos, va en contra del principio de la indisolubilidad del matrimonio. Exacto, la Iglesia cree que el matrimonio es un vínculo sagrado que no se puede romper por decisión humana. Y la poligamia y la cohabitación. La poligamia, es decir, tener múltiples cónyuges, se considera contraria al plan de Dios para el matrimonio, que se basa en la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. La cohabitación, por otro lado, se refiere a vivir en pareja sin estar casados. Y en este caso la Iglesia. La Iglesia considera que la cohabitación no refleja el compromiso total y público que se espera en el matrimonio. Además, la Iglesia enseña que las relaciones sexuales deben reservarse para el matrimonio. Entiendo, la Iglesia tiene una visión muy clara sobre lo que considera esencial para un matrimonio válido y moralmente aceptable. Así es. Y es importante comprender no solo lo que la Iglesia enseña, sino también por qué lo enseña. Sus enseñanzas se basan en su interpretación de las Escrituras y en su visión del plan de Dios para la humanidad. Muy interesante. Hasta ahora hemos cubierto bastante terreno, desde la creación del hombre y la mujer hasta las ofensas contra la castidad y el matrimonio. Cierto, y a medida que profundizamos en este tema, es importante recordar que la Iglesia Católica, al igual que otras instituciones religiosas, busca guiar a sus fieles hacia una vida moralmente recta. Y estas enseñanzas sobre la sexualidad, el amor y el matrimonio son una parte fundamental de esa guía moral. Sin duda, y como hemos visto, estas enseñanzas no están exentas de controversia, pero invitan a la reflexión y al diálogo abierto sobre temas tan importantes para la vida humana. Un diálogo que nos permita construir una sociedad más justa, inclusiva y compasiva. Exactamente, y en ese camino es fundamental recordar que más allá de nuestras diferencias, todos somos seres humanos en busca de amor, felicidad y plenitud. Una búsqueda que nos une y nos invita a tender puentes de comprensión y respeto mutuo. Precisamente, y en esa búsqueda, la Iglesia Católica ofrece su guía y su apoyo a todos aquellos que quieran seguir sus enseñanzas. Un camino que, como hemos visto, no está exento de desafíos, pero que promete conducir a una vida llena de sentido y propósito. Y hablando de ese camino, me gustaría profundizar un poco más en el tema de la homosexualidad. Claro, es un tema complejo y que ha generado mucha controversia, incluso dentro de la propia Iglesia. Exacto. ¿Podrías explicarnos la postura de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad? La Iglesia Católica, basándose en su interpretación de las Escrituras, considera que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. ¿Y qué se debe a esta postura? La Iglesia argumenta que la sexualidad, según el plan divino, está ordenada al amor conyugal entre un hombre y una mujer con la finalidad de la procreación. Ajá. Por lo tanto, ¿consideran que las relaciones homosexuales no cumplen con esta finalidad? Entiendo, es una postura que, como dices, ha generado mucha controversia. Sin duda, y es importante reconocer que existen diferentes perspectivas y opiniones dentro de la misma Iglesia Católica sobre este tema. Hay quienes defienden la postura tradicional, mientras que otros abogan por una mayor apertura y comprensión hacia las personas homosexuales. Es un debate complejo y delicado. Ciertamente, pero más allá del debate sobre la moralidad de los actos homosexuales. La Iglesia Católica insiste en que las personas homosexuales deben ser tratadas con respeto, compasión y sensibilidad. Un llamado a la empatía y al rechazo de cualquier forma de discriminación o violencia. Exactamente. La Iglesia reconoce que las personas homosexuales, al igual que todas las personas, merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Y que su orientación sexual no define su valor como seres humanos. Así es. Y en ese sentido, la Iglesia también invita a las personas homosexuales a vivir una vida casta. Es decir, a integrar su sexualidad de una manera que les permita vivir en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Exactamente. Y esto puede implicar un camino de renuncia y sacrificio, pero la Iglesia cree que es un camino que conduce a la plenitud espiritual. Comprendo. Hemos abordado temas complejos y delicados en esta inversión profunda. Sin duda, la sexualidad, el amor y el matrimonio son temas centrales en la vida humana, y la Iglesia Católica ofrece una visión particular sobre estos temas. Una visión que se basa en su interpretación de las Escrituras y en su tradición milenaria. Así es, y aunque no todos están de acuerdo con estas enseñanzas, es importante conocerlas y comprenderlas para poder entablar un diálogo constructivo y respetuoso. Un diálogo que nos permita construir una sociedad más justa, inclusiva y compasiva. Exactamente, y en ese camino es fundamental recordar que, más allá de nuestras diferencias, todos somos seres humanos en busca de amor, felicidad y plenitud. Una búsqueda que nos une
y nos invita a tender puentes de comprensión y respeto mutuo. Precisamente, y en esa búsqueda, la Iglesia Católica ofrece su guía y su apoyo a todos aquellos que quieran seguir sus enseñanzas. Un camino que, como hemos visto, no está exento de desafíos, pero que promete conducir a una vida llena de sentido y propósito. Y hablando de desafíos, dentro del matrimonio, la Iglesia pone un énfasis particular en la fidelidad conyugal. Así es, la fidelidad es un pilar fundamental del matrimonio católico. Ajá. Representa la promesa de amor y compromiso mutuo que los esposos hacen ante Dios. Es una promesa de entrega total, ¿verdad? De estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Exactamente. La fidelidad conyugal no se limita a la ausencia de relaciones sexuales con otras personas, sino que implica un compromiso profundo de amor, respeto y apoyo mutuo. Es un compromiso que se renueva día a día a través de pequeños gestos, de palabras de aliento, de compartir la vida en todos sus aspectos. Precisamente la fidelidad conyugal es un camino que se recorre juntos, paso a paso, con paciencia y perseverancia. Y en ese camino, la Iglesia también reconoce que la vida matrimonial no siempre es fácil, que existen desafíos y tentaciones. Claro que sí, la Iglesia no es ajena a la realidad de las parejas. Sabe que existen momentos de crisis, de dudas, de dificultades para mantener la llama del amor viva. Y en esos momentos, ¿qué propone la Iglesia? La Iglesia anima a las parejas a buscar ayuda, a no afrontar las dificultades solas. Ofrece acompañamiento espiritual a través de sacerdotes, consejeros matrimoniales y grupos de apoyo. Es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje, que la comunidad cristiana está ahí para apoyarnos. Exacto. Y hablando de apoyo, la Iglesia también tiene una postura muy clara sobre el uso de métodos anticonceptivos. Un tema que, como sabemos, genera mucha controversia y debate. Sí, la Iglesia Católica se opone al uso de métodos anticonceptivos artificiales. Su postura se basa en la creencia de que la sexualidad, además de ser unitiva, tiene una finalidad procreativa. Es decir, que la apertura a la vida es parte integral de la experiencia sexual dentro del matrimonio. Exactamente. La Iglesia argumenta que el uso de anticonceptivos interrumpe el proceso natural de la procreación y separa el acto sexual de su finalidad. Comprendo. Es una postura que, como dices, genera debate, pero es importante conocer el razonamiento detrás de ella. Sin duda, es fundamental recordar que la Iglesia ofrece alternativas a los métodos anticonceptivos artificiales, como los métodos naturales de planificación familiar. Métodos que se basan en la observación del ciclo menstrual de la mujer y que, según la Iglesia, respetan la dignidad de la persona y el plan de Dios. Así es. La Iglesia considera que estos métodos promueven una mayor comunicación y colaboración entre la pareja, además de fomentar una paternidad responsable. Hemos cubierto muchos temas en esta inmersión profunda. La perspectiva de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, el amor y el matrimonio es rica, compleja y a veces desafiante. Ciertamente, pero en el fondo todas las enseñanzas de la Iglesia se basan en el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a uno mismo. Un amor que se expresa de diversas maneras, pero que siempre busca el bien integral de la persona. Exactamente, y en ese camino de amor, la Iglesia nos invita a reflexionar, a discernir y a buscar la verdad con un corazón abierto. Nos invita a construir relaciones auténticas, basadas en el respeto, la fidelidad y la entrega mutua. Y a vivir nuestra sexualidad de una manera que nos lleve a la plenitud humana y espiritual. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje y reflexión. Y que les inspire a seguir explorando estos temas tan importantes para la vida humana. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté con ustedes. Igualmente. Y precisamente retomando esa idea de la búsqueda de amor, felicidad y plenitud, el catecismo también nos habla del perdón y la reconciliación. Es un tema que a veces olvidamos, ¿no? En una sociedad que a menudo nos impulsa a la perfección, al éxito a toda costa, es fácil perder de vista la importancia del perdón. Claro, todos somos humanos y como humanos somos imperfectos. Cometemos errores, fallamos, herimos a los demás y también nos herimos a nosotros mismos. Y en esos momentos de debilidad, de caída, ¿qué nos ofrece la Iglesia Católica? La Iglesia, a través del sacramento de la confesión, nos ofrece un espacio de encuentro con la misericordia de Dios. Es decir, la posibilidad de reconocer nuestros errores, pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Exactamente. Y no solo eso, la confesión también nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y con la comunidad. Es como un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el peso del pasado y caminar hacia adelante con esperanza. Es una experiencia liberadora que nos permite experimentar la paz y la alegría del perdón. Y hablando de experiencias, me gustaría volver al tema del matrimonio.
El catecismo, si no me equivoco, también habla de la importancia del diálogo dentro de la pareja. Sí, la comunicación es fundamental para un matrimonio sólido y feliz. Ajá. La Iglesia anima a los esposos a compartir sus alegrías y sus preocupaciones, a escucharse con atención y respeto. Es decir, no se trata solo de hablar, sino de Ujú. saber escuchar, de comprender al otro, de ponerse en su lugar. Exacto. Y este diálogo no se limita a los temas cotidianos o prácticos, Ajá. sino que también abarca las dimensiones más profundas de la relación, los sueños, las aspiraciones, las dudas, los miedos. Es a través de este diálogo constante que la pareja va construyendo una intimidad verdadera, una complicidad que les permite afrontar los desafíos de la vida juntos. Y precisamente la Iglesia también reconoce que la vida matrimonial no está exenta de dificultades. Claro, como mencionábamos antes, hay parejas que enfrentan la infertilidad o la tentación del divorcio. ¿Cómo acompaña la Iglesia a estas parejas en sus momentos de crisis? La Iglesia ofrece su apoyo y su guía a través del acompañamiento espiritual, Ajá. de la consejería matrimonial y de grupos de apoyo para parejas. Es decir, no deja solas a las parejas que están pasando por momentos difíciles, Exacto. sino que les ofrece recursos para superar esos desafíos. La Iglesia cree en la fuerza del amor conyugal y en la posibilidad de superar las crisis a través del diálogo, la comprensión mutua y la búsqueda del perdón. Y hablando de perdón, me gustaría volver al tema de la homosexualidad. Claro. Como mencionábamos antes, la postura de la Iglesia sobre este tema ha generado mucha controversia. Sí, es un tema complejo y sensible. ¿Podríamos profundizar un poco más en las razones por las que la Iglesia Católica considera los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados? La Iglesia se basa en su interpretación de las Escrituras, donde se presenta la unión sexual como parte del plan de Dios para la procreación dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, la Iglesia argumenta que la finalidad de la sexualidad es la procreación y que las relaciones homosexuales no cumplen con esta finalidad. Correcto. Y es importante destacar que si bien la Iglesia considera los actos homosexuales como contrarios a su doctrina, también es una clara distinción entre la persona y sus actos. Es decir, la Iglesia no condena a las personas homosexuales, Exacto. sino que las invita a vivir una vida casta, en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Exactamente. La Iglesia reconoce la dignidad de toda persona humana, independientemente de su orientación sexual, y las llama a vivir su sexualidad de una manera que las lleve a la plenitud espiritual. Y en ese camino hacia la plenitud, la Iglesia también nos habla de la importancia de la virtud. Así es. La virtud es una disposición habitual a hacer el bien. Es decir, no se trata solo de actuar correctamente en un momento dado, sino de cultivar hábitos que nos lleven a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y dentro de las virtudes, ¿cuáles son las que la Iglesia considera más importantes para una vida cristiana plena? La Iglesia tradicionalmente ha destacado las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes son como un mapa que nos guía en nuestro camino hacia Dios y hacia la felicidad verdadera. Exacto. La fe nos permite creer en Dios y en sus promesas. La esperanza nos da la fuerza para no desfallecer ante las dificultades. La caridad nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y las virtudes cardinales nos ayudan a actuar con sabiduría, justicia, valentía y moderación. Son virtudes que se complementan y se enriquecen mutuamente y que nos permiten vivir una vida plena y armoniosa. Y hablando de armonía, me gustaría volver al tema del matrimonio. Claro. El catecismo describe la intimidad marital como un don, como una expresión del amor mutuo entre los esposos. Sí, la Iglesia considera la unión sexual dentro del matrimonio como algo sagrado, como una participación en el amor creador de Dios. Y esa unión, como hemos visto, tiene dos dimensiones fundamentales, la unitiva y la procreativa. Exactamente. La dimensión unitiva se refiere a la unión amorosa entre los esposos, al deseo de darse el uno al otro por completo. Es una entrega total que busca el bien del otro, que se alegra con sus alegrías y lo acompaña en sus tristezas. Y la dimensión procreativa se refiere a la apertura a la vida, a la posibilidad de generar nueva vida a través del amor conyugal. La Iglesia considera que ambas dimensiones son inseparables, que la unión sexual dentro del matrimonio es al mismo tiempo un acto de amor y un acto de apertura a la vida. Precisamente, y esta visión de la sexualidad conyugal tiene implicaciones importantes para la postura de la Iglesia sobre los métodos anticonceptivos.
Claro, como mencionábamos antes, la Iglesia Católica se opone al uso de métodos anticonceptivos artificiales. Sí, la Iglesia considera que estos métodos separan la dimensión unitiva de la dimensión procreativa del acto sexual y que esto va en contra del plan de Dios para el matrimonio. Es decir, la Iglesia defiende la idea de que la apertura a la vida debe estar presente en cada acto sexual dentro del matrimonio. Exacto, y si bien esta postura puede generar debate y controversia, es importante comprender las razones que la sustentan. Y también es importante recordar que la Iglesia ofrece alternativas a los métodos anticonceptivos artificiales, como los métodos naturales de planificación familiar. Sí, la Iglesia promueve estos métodos que se basan en la observación del ciclo menstrual de la mujer como una forma de vivir la sexualidad conyugal de manera responsable, respetando la dignidad de la persona y el plan de Dios. Hemos hablado mucho sobre la visión de la Iglesia Católica, sobre la sexualidad, el amor y el matrimonio, pero me gustaría ir un poco más allá. ¿En qué sentido? Me gustaría saber cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, incluso si no somos católicos practicantes. Es una pregunta interesante. Porque más allá de las diferencias de credo o de opinión, creo que hay valores universales que todos podemos compartir. Claro. Y dentro de las enseñanzas de la Iglesia Católica podemos encontrar principios que nos pueden ayudar a construir relaciones más sanas, más justas, más auténticas. Por ejemplo, la importancia del diálogo, del respeto mutuo, de la fidelidad, de la entrega desinteresada al otro. Son valores que pueden enriquecer cualquier relación humana, independientemente de las creencias religiosas. Y también podemos aprender del énfasis que la Iglesia pone en la dignidad de toda persona humana. Sí, la Iglesia nos recuerda que cada persona es única e irrepetible, creada a imagen y semejanza de Dios, y que merece ser tratada con amor y respeto. Y esto nos interpela a construir una sociedad más justa, más inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y vivir una vida plena. Y en esa construcción de una sociedad más justa, la Iglesia también nos llama a la solidaridad. A la compasión, a la ayuda a los más necesitados. Es decir, a no quedarnos indiferentes ante el sufrimiento del otro, sino a tender una mano amiga, a compartir lo que tenemos, a trabajar por un mundo más fraterno. Y en este camino de amor y de servicio, la Iglesia nos ofrece su guía, su experiencia milenaria, su sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Y también nos recuerda que no estamos solos en este viaje, que formamos parte de una comunidad de fe que nos acompaña y nos sostiene. Una comunidad que nos alienta a vivir el Evangelio en el día a día, a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Comprendo, hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda. Hemos explorado la visión de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, el amor, el matrimonio, la virtud, la justicia social. Hemos visto que más allá de las diferencias de opinión o de credo, hay valores universales que podemos compartir y que nos pueden ayudar a construir una sociedad más humana, más justa, más fraterna. Exactamente, y en ese camino de construcción, la Iglesia Católica nos ofrece su guía y su apoyo a todos aquellos que quieran seguir sus enseñanzas. Un camino que, como hemos visto, no está exento de desafíos, pero que promete conducir a una vida llena de sentido y propósito. Exacto. Y precisamente hablando de desafíos, me gustaría volver al tema de la fidelidad en el matrimonio. Mencionábamos antes que es un pilar fundamental para la Iglesia Católica. Sí, la fidelidad conyugal es esencial. Es la promesa de amor y entrega mutua que los esposos hacen ante Dios, un compromiso de estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Es interesante porque hoy en día, en una sociedad donde a veces parece que todo es desechable, la fidelidad puede parecer un concepto anticuado. Claro, vivimos en una cultura que a menudo nos impulsa a buscar la satisfacción inmediata a cambiar de pareja cuando surge la primera dificultad. Sin embargo, la Iglesia nos propone un modelo de amor que se basa en la entrega, en el compromiso, en la perseverancia. Exacto, la fidelidad conyugal no es solo un conjunto de reglas, sino una actitud del corazón, una decisión de amar al otro, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es un camino que se construye día a día con pequeños gestos de amor, de comprensión, de perdón. Precisamente, la fidelidad es un trabajo en equipo, un esfuerzo compartido por ambos esposos para mantener viva la llama del amor. Y en ese camino la Iglesia también reconoce la importancia del acompañamiento, ¿verdad? Sí, la Iglesia ofrece a las parejas diversos recursos para fortalecer su matrimonio, consejería matrimonial, retiros espirituales, grupos de apoyo. Es decir, no se limita a enseñar la doctrina, sino que también brinda herramientas prácticas para vivirla en el día a día. Exactamente. La Iglesia reconoce que las parejas necesitan apoyo, especialmente en los momentos de crisis. Y hablando de crisis,
Me gustaría retomar un tema que ha estado presente a lo largo de esta inmersión profunda, la tensión entre la doctrina de la Iglesia y la realidad de la vida moderna. Claro, hemos hablado de temas como la anticoncepción, el divorcio, la homosexualidad que generan debate y controversia. ¿Cómo podemos conciliar entonces la enseñanza de la Iglesia con las experiencias y los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil, pero creo que la clave está en el diálogo, en la escucha, atenta en la búsqueda sincera de la verdad. Es decir, no se trata de imponer una visión única, sino de encontrar puntos de encuentro, de construir puentes de comprensión. Exactamente. Y en este diálogo es fundamental recordar que la Iglesia no es un conjunto de normas rígidas, sino una comunidad viva que busca acompañar a sus fieles en su camino hacia la plenitud. Una comunidad que también aprende de las experiencias de sus miembros, que se adapta a los cambios de la sociedad sin renunciar a sus principios fundamentales. Precisamente. Y en ese proceso de diálogo y de adaptación creo que es fundamental recordar la importancia del amor. El amor con el motor de cambio como fuerza, que nos impulsa a construir un mundo más justo, más humano, más fraterno. El amor que nos lleva a acoger al otro, a comprender sus diferencias, a perdonar sus errores. El amor que nos inspira a luchar por la dignidad de toda persona, a construir una sociedad donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida plena. Y en ese camino de amor y de servicio, la Iglesia Católica nos ofrece su guía y su apoyo a todos aquellos que quieran seguir sus enseñanzas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje y reflexión y que les inspire a seguir explorando estos temas tan importantes para la vida humana. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio de diálogo. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté con ustedes.